Estamos de regreso para contarles que Carabineros junto a funcionarios municipales de Santiago realizaron un operativo en el barrio República que terminó con el desalojo de una casona que antes funcionaba como instituto profesional y que estaba tomada por más de 70 personas. Max Frick ya nos cuenta más información. Max. ¿Qué tal, Max? Hola, ¿cómo están, Pato, Sole? Es un procedimiento que viene realizando la Municipalidad de Santiago que tiende a recuperar distintos inmuebles que están tomados principalmente en el sector del casco histórico. Bueno, hoy fue en Calle Ejército donde se realizó este desalojo número 42. Son cerca de 85 las viviendas que han sido catastradas por el municipio, que han sido tomadas de forma irregular y que además se arriendan, o mejor dicho, se subarriendan a inmigrantes que están en forma irregular en nuestro país, a veces incluso cobrando arriendos que son bastante usureros. Llegó muy temprano personal municipal, apoyó Carabineros a través de personal territorial de la Cuarta Comisaría y también personal COP por si había alguna situación de emergencia. Afortunadamente eso no fue así, se abrió de forma voluntaria las puertas, ingresó rápidamente el receptor judicial que le notificó a estas personas que debían hacer desalojo de esta casona que estaba tomada por aproximadamente 3 años desde que había sido abandonada efectivamente por el último arrendatario, que era un instituto profesional que impartían clases en ese lugar. Una vez que se pudo ingresar, se vio que el lugar estaba bastante deteriorado, por lo tanto llegó el propio abogado de, en este caso, la persona que ha sido perjudicada por esto, para ver los daños que habían en su interior, porque muchas veces hay ampliaciones irregulares, también conexiones eléctricas que son muy peligrosas y que es lo que tiende a hacer el municipio, sacar a las personas que están en un lugar donde no solamente hay un riesgo de un incendio producto de estas conexiones irregulares, sino muchas veces condiciones insalubres que son realmente muy poco dignas para la vida de las personas. Vamos a escuchar declaraciones de Kevin Díaz, que es el jefe de Seguridad Municipal de Santiago, junto a Carabineros, que daban cuenta de el desalojo de estas 76 personas, entre las cuales la gran mayoría eran menores de edad. Por lo tanto, hay una tarea también ahí del Departamento Social para poder reubicar a estas familias que a veces no tienen dónde quedarse acá y de esta forma poder tener un hogar con esto que ha sido un problema tan recurrente en nuestro país con los migrantes, que es el tema de la vivienda digna. Escuchemos lo que dijeron las autoridades que llegaron hasta este desalojo, en donde incluso se cerró por completo la calle Ejército, lo que produjo también una congestión bastante grande en calle Alameda. Estamos basándonos por una orden de lanzamiento del juzgado civil, pero se conversó en primer lugar, se accedió voluntariamente, no abrieron voluntariamente las puertas a las personas que están al interior. Estamos hablando de cerca de 76 personas al interior, entre adultos y niños, son 29 niños y el resto son adultos. Hablé con las personas que en su mayoría son extranjeros, les expliqué el procedimiento a seguir. Y como les señalo, está todo con normalidad, ellos saben que se tiene que llevar a cabo el procedimiento de desalojo, por lo tanto al interior estamos haciendo un primer trabajo de chequeo de antecedentes de las personas y si bien está asegurado el lugar, vamos a revisar también con personal de OC7 de las distintas dependencias. Estamos hablando, al interior habían más de 30 dependencias que eran utilizadas como habitaciones. Mayor, ¿qué se encontró? Efectivamente tenemos denuncias de tráfico, de un montón de incivilidades también asociados. Recordemos que estamos en el corazón del barrio universitario, por lo tanto se generaba una dinámica también bastante compleja. No obstante a ello, tenemos información de que el inmueble estaba tomado desde el año 2022. Efectivamente este era un espacio destinado era un centro educacional, por lo tanto la magnitud y la composición que tiene se hace muy complejo a la hora de fiscalizar. Sin embargo, el personal de Carabineros y el personal del municipio está haciendo los catastros correspondientes. Hay una gran cantidad de menores de edad, por lo tanto, ahí, como bien señalaba el mayor, acá el procedimiento tiene que ir de alguna manera con bastante cautela, y por ello que vamos a ir teniendo noticias mediante el operativo se vaya desarrollando. Bueno, si bien en este lugar no se habían denunciado por lo menos delitos al interior de esta casa que había sido tomada por aproximadamente 3 años, sí los vecinos denunciaban una serie de incivilidades asociadas principalmente a peleas, ruidos molestos, así que con esto se concreta el desalojo número 42 en este plan de recuperación de casas tomadas por parte del municipio de Santiago, que es una larga lista todavía, pero se está realizando esta labor. Ahora lo importante es saber dónde pueden ser reubicadas estas personas que muchas veces no tienen un hogar donde llegar. Claro, y sobre todo tomando en cuenta que hay menores de edad entre las personas desalojadas. Muchas gracias, Max, que estés muy bien.
Con información del momento, vamos al Centro de Justicia. Terminó la formalización de Carlos González Olivo, imputado como autor del femicidio frustrado en contra de su expareja. Gabriela Segura se encuentra en el lugar y nos entrega también detalles, Gaby, de la medida cautelar que fue fijada para él. 60 días de investigación, la medida más gravosa, que es la preventiva en la que se estableció en esta audiencia de formalización, donde se le imputaron diversos cargos como femicidio frustrado, amenazas y desacato. Esto último considerando que la víctima, Karen, su expareja, había denunciado en variadas ocasiones este actuar violento por parte de Carlos Rodrigo González Olivo, quien fue detenido, recordemos, durante las últimas horas luego que se diera a conocer este último caso de violencia que fue protagonizado por este sujeto y que se viralizó a través de los registros de las cámaras de seguridad, donde se puede ver cómo este hombre llega hasta el edificio de su expareja, una abogada. Ya lo había hecho en varias ocasiones anteriores, la había amenazado, había enviado fotografías íntimas, pero luego continuaba lanzando piedras a su apartamento en variadas ocasiones. Por eso es que la víctima decide bajar, enfrentarlo, y allí recibe una brutal golpiza que queda registrada en las cámaras de seguridad, que luego conocimos y pudimos ver en profundidad este caso tan preocupante. ¿Qué había dicho la víctima? Que recordemos tuvo que ser intervenida en una cirugía maxilofacial, que ella buscaba que se tomara la medida cautelar más gravosa porque temía por su vida, la de su pareja actual y también la de su familia. Y es esa la medida que finalmente se adopta. Escuchemos parte de un ambiente de lo que fue esta determinación, así como también la reacción por parte del padre de la víctima. Felicidades por la justicia que se hizo realidad ahora, porque mi hija es abogada, presentó demanda, querella, y la policía a último minuto, que ustedes, la prensa, se presentó. Ahí recién empezaron a mover los palitos. ¿Se sienten más tranquilos ahora con esta decisión? Al menos ahora sí que está en prisión, porque durante 2 meses, 3 meses estuvimos preocupados por ella. La íbamos a dejar el trabajo cuidándola. Don Juan, las agresiones, las piedras, ustedes vieron las piedras que lanzaban. Ahí escuchábamos a la familia de la víctima que esperaba que se tomara esta medida de prisión preventiva mientras se desarrollaba esta investigación en su contra. Y es que ya habían denuncias anteriores y al menos en 5 oportunidades ya había incumplido la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, y este comportamiento se mantenía en el tiempo y había terminado con este hecho tan violento que es esta agresión tan brutal que recibe Karen durante la madrugada del día miércoles. Desde que se conoce este caso se realiza un trabajo exhaustivo para poder dar con el paradero de Carlos González, detenerlo y por supuesto también formalizarlo, y es lo que ocurre durante esta jornada, donde se espera obviamente sea otro el panorama, a diferencia de lo que ha ocurrido durante el último tiempo con estas medidas que no han sido respetadas por parte del hoy imputado, que va a permanecer en Santiago 1 al menos estos 2 meses mientras se realizan las indagatorias pertinentes. Habló al respecto el fiscal a cargo del caso, escuchemos sus palabras. La prisión preventiva es absolutamente proporcional a la gravedad del delito. Ustedes vieron los videos, el imputado de una manera matonesca golpea a la víctima con una boquina en la cabeza y después la patea en la cara. No había otra posibilidad que no quedar en prisión preventiva. Es cosa de ver las pruebas, la gravedad de las lesiones y la actitud que ha tenido el imputado este último tiempo. La defensa hace su tarea, pero en realidad creo que no influye en lo más mínimo la enfermedad, la depresión que tenía, que ser autista, una actitud como esa. El imputado tiene responsabilidad penal, tiene conocimiento de lo que hizo y comete un delito extremadamente grave y por eso queda en prisión preventiva. Él la había amenazado. Existen una serie de denuncias. Se había hecho la denuncia en juzgado de familia respecto a maltrato habitual y esta había remitido a la Fiscalía hace 2 semanas aproximadamente los antecedentes por el maltrato habitual. Dentro de ese contexto estaba la denuncia por amenazas, que además es absolutamente coincidente con lo que realizó. Le señaló: te voy a golpear, me da lo mismo que irme preso, y es lo que le sucedió en definitiva. El imputado fue formalizado por un delito de femicidio frustrado, fue formalizado además por el delito de desacato y por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.
quedó con cautelar de prisión preventiva. El tribunal estimó que efectivamente el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, como también un peligro para la seguridad de la víctima. Se entregaron todos los antecedentes que permitieron justificar dicha resolución. No me voy a referir con tanta profundidad a eso, simplemente porque desconozco cuál es el contenido específicamente de esa formalización, pero efectivamente el imputado había sido formalizado previamente en el mes de noviembre, contaba con una suspensión condicional y la formalización daba cuenta también de hechos de violencia intrafamiliar respecto